Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 4, Deuteronomio capítulo 34. Se relata la muerte y sepultura de Moisés, quien había guiado al pueblo de Dios desde que fue llamado, según vemos en Éxodo 3. Lideró la salida del pueblo de Egipto, también su tránsito por el desierto, pero le fue impedido entrar en la tierra prometida debido a que no santificó a Dios delante de su pueblo cuando golpeó la roca en vez de hablarle para que brotara agua como Dios le había mandado, desobedeciendo así la instrucción que Dios le dio. Cuando el Señor le muestra la tierra prometida a Moisés, asegura que esa tierra es la que juró a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo que se le iba a dar a su descendencia, en el pacto que hizo con Abraham y que luego reafirmó con sus dos descendientes mencionados. Así el Señor le permitió ver la tierra, lo que ya era bastante misericordia, pero no le dejó entrar en ella, y esto considerando que Moisés no merecía entrar, y si lo hacía era solo por la gracia de Dios. Pero el Señor quiso demostrar que este pacto era un pacto de obediencia, y nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador. Por esa razón Moisés no fue suficiente, ya que necesitábamos un profeta y un Salvador que realmente nos diera la herencia prometida por Dios. Así fue como murió Moisés a la edad de 120 años, que comenzaba a ser ya el máximo de edad al que llegaban los hijos de Dios. En general, después del diluvio no se ve esa gran expectativa de vida que encontramos antes de ese cataclismo. Se relata luego que hubo un traspaso de mando a Josué, quien fue lleno del Espíritu, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Vemos en el versículo 10 que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, y que hubiera hecho todos esos prodigios y señales. Eso nos indica que las señales y prodigios van relacionados con la revelación de Dios, no son algo permanente, y tampoco fueron diseñados así en el nuevo pacto, sino que las señales van de la mano con la entrega que hace Dios de su palabra y con los hitos de revelación y redención que Él va estableciendo. Quienes abogan por la continuidad de las señales extraordinarias hasta nuestros días afirman que en el Nuevo Testamento nunca se dice que ellas van a cesar, pero acá tampoco se dice que iban a terminar, sino que simplemente terminaron, y luego se registra que así ocurrió. En consecuencia, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5 y en Marcos 16:20, las señales son para testimonio de la palabra que se está entregando, no son un fin en sí mismas, y no tienen por qué ser permanentes. Así es como terminamos el Pentateuco, estos primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, escritos por Moisés, donde se nos relata el origen de todas las cosas, la creación del cielo y de la tierra, es decir, la creación espiritual y también la material. También se nos cuenta el origen del pecado y la primera promesa de gracia después de la caída, en Génesis 3:15, y luego de eso, cómo se va cumpliendo esa promesa de gracia a través de la preservación del mundo con Noé, luego por medio de la definición del pueblo de Dios como descendientes de Abraham, desde Génesis 12 en adelante. Posteriormente se nos muestra cómo se fue desarrollando ese pueblo de Dios, cómo esa simiente de la mujer fue multiplicándose hasta llegar a ser un pueblo numeroso en Israel, y así cómo el Señor entregó también una ley para que vivamos por ella, pero al mismo tiempo ella manifiesta que no damos con el estándar exigido, ya que no somos perfectos como esa ley demanda, y por tanto necesitamos perdón y salvación, ya que nuestro pecado, lejos de ser borrado, está siendo señalado y hecho notorio por esa ley, que es perfecta. Sin embargo, como nosotros somos pecadores, ante ella contrastamos terriblemente. Así finaliza el Pentateuco, en la espera del Salvador que necesitábamos, ese profeta, rey y sacerdote que debía venir para redimir a su pueblo. Libro de Josué, capítulo 1. El libro se inicia con este famoso llamado que hace el Señor a Josué a confiar, a esforzarse y ser valiente. Muchas personas toman estos pasajes como una frase motivacional, que suelen entregar a otros cuando se les quiere animar. Esfuérzate y sé valiente, dice el versículo 6. Ahora debemos tener en cuenta que esto estaba especialmente dirigido a Josué en su misión de entrar a la tierra prometida. Ese era el propósito de estas palabras, y también tenían que ver con la naturaleza del pacto, donde él debía mantenerse obediente a la ley para poder ser bendecido y que le fuera bien, porque estaba la condición de la obediencia para mantenerse en el pacto de Sinaí. Y hay un elemento adicional: en su posición de líder de su pueblo en la entrada a Canaán, Josué estaba prefigurando a Jesús, y en ese sentido, tal como Josué debía ser obediente y fiel para tener éxito en la entrada a la tierra prometida, Jesús debía ser perfectamente obediente para liderar a su pueblo en la entrada a la gloria eterna, entendiendo que, como hemos señalado, los nombres Josué y Jesús son el mismo nombre en hebreo, y que Jesús es el Josué definitivo, el que nos guía hacia la victoria eterna y la entrada a la ciudad celestial. Lamentablemente, algunos en nuestros días toman este pasaje y piensan que si obedecen, Dios los va a prosperar económicamente. No es eso a lo que se refiere este pasaje. Sin embargo, sí podemos sacar un principio de esto, y es que ya en la salvación que hemos recibido
recibido, debemos esforzarnos y ser valientes, como también nos llama el Nuevo Testamento, y no apartarnos de su palabra en ningún momento. Desde el versículo 12, siguiendo el relato, vemos que Josué habló a la tribu de Gad, a la de Rubén y a la media tribu de Manasés, que se iban a quedar al otro lado del río Jordán, antes de cruzarlo, para recordarles que le habían prometido a Moisés que acompañarían a sus hermanos a la batalla, antes de poder ocupar su tierra en plenitud. De esto extraemos como enseñanza que nosotros no podemos descansar o permitirnos vacaciones espirituales mientras nuestros hermanos están dando la batalla y perseverando. Todo el pueblo debe perseverar en la fe y debe instar por alcanzar esa salvación que el Señor nos ha prometido. Capítulo 2. Se relata la historia de Rahab, una ramera de Jericó. Josué envió secretamente 2 espías, o como los llama Santiago, mensajeros, para que vieran lo que había en la ciudad de Jericó a fin de conquistarla. Lo interesante es que Rahab dijo en el versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, ella tenía conciencia y certeza de que el Señor había dado la tierra al pueblo de Israel. Por otra parte dice en el versículo 10: hemos oído. Ella había tenido noticia de las maravillas que el Señor había hecho en el Éxodo y en el tránsito en el desierto. Además, ella confiesa algo en el versículo 11: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración nos muestra que Rahab tenía la certeza de que Dios estaba con su pueblo y estaba creyendo el que era el relato del evangelio que tenía en esa época, que se expresaba en el Éxodo, y era una imagen del evangelio de la redención de Dios, que se cumpliría luego en Cristo, y así confesó su fe en Jehová. Desde el versículo 12, lo que hace Rahab enseguida es pedir misericordia a los mensajeros, es decir, les pidió que le preservaran la vida, basándose también en esa fe que ella había demostrado. Y esos mismos pasos debemos tener nosotros cuando creemos. Primero, creer que Dios es Señor en el cielo y en la tierra, saber que merecemos la destrucción, y clamar por misericordia. Por consiguiente, debemos ver el testimonio de fe de Rahab y sacar de aquí un ejemplo de cómo debe ser nuestra propia fe en el Señor y cómo es la misericordia de Dios, porque ella era gentil, pero aún así fue considerada para no ser eliminada junto con su pueblo. La Escritura dice en Hebreos 11:31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por tanto, el Señor da testimonio en el Nuevo Testamento de que ella fue salva por esa misma fe que nos salva a nosotros, y por la cual se hereda la justicia. Desde el versículo 23, los espías volvieron a Josué con un reporte alentador. Es imposible no contrastar estos dichos con el reporte de los espías en Números 13 y 14, hecho 40 años antes, en el que 10 de los 12 espías enviados volvieron con palabras de desaliento que promovieron la incredulidad en medio del pueblo, y fue justamente esa rebelión la que ocasionó el juicio de Dios sobre este pueblo, que los hizo vagar 40 años en el desierto. Ahora estos 2 espías daban esta noticia alentadora a Josué, que precisamente fue uno de los 2 espías que creyeron en el Señor 40 años antes, marcando una diferencia con sus compañeros incrédulos. En esto apreciamos que para entrar en la tierra prometida debemos creer en las promesas del Señor y entregar nuestras vidas a obedecer su palabra, confiando en que Él será fiel. Quienes permanezcan en incredulidad se quedarán fuera del reposo del Señor y no heredarán sus promesas. Salmo 79. Encontramos nuevamente un lamento de Asaf, a quien le tocó un terrible periodo, porque a partir de lo que escribió, lo más probable es que haya visto la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Cuando fue arrasado el templo, fueron derribados los muros de la ciudad y ésta fue quemada. Desde el versículo 1 al 5, por consiguiente, una frase recurrente en sus salmos es: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Dice además: ¿estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? En el versículo 5. Con esto nos enseña a orar cuando hay un tiempo de calamidad, de gran angustia o aflicción, incluso cuando haya persecución contra su pueblo. Así, en esta primera parte del Salmo, Asaf presenta su lamento y su clamor ante el Señor por la angustia que estaban viviendo. Desde el versículo 6, por otro lado, hay una petición contra las naciones que han perseguido al pueblo de Dios, como en este caso era Babilonia. Nos muestran cómo debemos orar hacia quienes blasfeman contra Dios y acosan a su pueblo. Él pide ayuda y los términos que usa indican un sentido de urgencia. Vengan pronto tus misericordias, ayúdanos, líbranos, perdona nuestros pecados. Esto nos enseña que en esos momentos debemos humillarnos delante de Dios y esperar su misericordia. Dice el versículo 10: porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Es importante preocuparnos de la honra de Dios sobre todas las cosas, que Él vindique a su pueblo, pero porque su nombre, gloria y honra como Dios están involucrados. Desde el versículo 13, todo esto, como vemos una y otra vez en los salmos, debe terminar en nuestra alabanza a Dios. Por eso el salmista ruega que la alabanza a Dios esté siempre en su pueblo, que mientras los incrédulos son insolentes y blasfemos, nosotros como pueblo de Dios cantemos alabanzas de generación en generación, aun cuando nos encontremos en medio del horno de la aflicción. Proverbios capítulo 12. En el versículo 26 vemos que la gracia de Dios obra en nosotros no solo para que seamos salvos, sino también para que seamos capaces de guiar a otros a la salvación, de hablar a otros de Dios, y no solo a los incrédulos, sino que entre nosotros mismos. Debemos exhortarnos unos
unos a otros a las buenas obras, y eso implica también ser guías y guardas unos de otros. Pero el camino de los impíos los hace errar, y lamentablemente el impío está demasiado sumergido en su pecado y en su necedad como para darse cuenta de que su camino lo lleva a eso. Lucas capítulo 13, desde el versículo 22, esta porción comienza con la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? En el versículo 23, el Señor, en otras palabras, respondió afirmativamente. Les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y acá no se refiere a la conversión principalmente, sino a la entrada misma en la gloria eterna, porque cuando habla de que muchos procurarán entrar, no se refiere a que muchos quisieran ser salvos pero no pueden, sino a que muchos van a profesar que son cristianos y estarán visiblemente entre los discípulos, pero en realidad no habrán sido convertidos de corazón a Dios. En el versículo 25 el Señor prosigue señalando que será cerrada esa puerta de misericordia que hoy está abierta, y que algunos van a apelar diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Sin embargo, esta cercanía externa al Evangelio nos sirve para ser salvo. El hecho de que alguien haya ido a la iglesia o escuchado el Evangelio e incluso que haya participado sirviendo en actividades religiosas no es suficiente, no brinda la certeza de que se haya convertido a este Evangelio. Y esa es la gran diferencia. No solo hay que ser expuesto a la palabra y estar cerca del pueblo de Dios, sino que se ha de ser parte de este. Y eso lo hacemos por la fe en Cristo y nuestra entrega completa a Él como sacrificios vivos, nuestra consagración. Pero a los meros simpatizantes el Señor no les va a dar otra oportunidad, sino que les dirá: apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, como dicen los versículos 27 y 28. Ese día es irreversible, así que debemos prepararnos de cara a ese momento, asegurando nuestros corazones delante del Señor en fe, en santificación y obediencia. Cabe señalar que aquí Jesús estaba hablando a judíos, quienes se jactaban de ser hijos de Abraham y descendientes de Isaac y Jacob. Por eso les dijo: cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, en el versículo 28. Es decir, cuando vean a todos quienes fueron muertos por los padres de ellos, van a llorar y crujir los dientes porque estarían excluidos ellos mismos. Se jactaban de estar emparentados con estos hombres de fe, pero ellos no eran hombres de fe, y por eso iban a quedar fuera de este reino. Pero además, ellos verían que la gente de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, serían invitados. Es decir, acá el Señor estaba anunciando que se abriría la salvación a los gentiles de manera masiva y que iban a sentarse en la mesa del reino de Dios. Eso también es significativo porque algunos hoy en día excluyen a los gentiles del reino de los judíos y los ponen en otro, y dicen que el reino de Dios solamente pertenece a estos hijos físicos de Abraham. Pero acá está hablando el Señor específicamente de este reino y está diciendo que va a estar compuesto de gente de toda tribu, pueblo y nación, aunque lo dice de otra manera, al señalar que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aquí dice que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, en el versículo 30, lo que nos da a entender que muchos no parecía que iban a ser llamados, pero sí lo serán, es decir, los gentiles, mientras que Israel nacional, los descendientes sanguíneos de Abraham, iban a ser salvos casi como postreros, como últimos, pero muchos de ellos se quedarían fuera por su incredulidad. Desde el versículo 31 Jesús responde a unos fariseos que le avisaron que Herodes quería matarlo. No demostró miedo y manifestó que haría lo que tenía que hacer. Su agenda no iba a variar por las amenazas que hiciera Herodes o cualquier otro. Se dirigió a este rey con el término zorra, aludiendo a su astucia, ya que había enviado mensajeros para asustar a Jesús sin aparecer abiertamente a él como quien hacía la amenaza, pues podía traerle problemas con el pueblo. Jesús se iría de Galilea porque necesitaba ir a Jerusalén, pero primero cumpliría su propósito allí y aclara al gobernante que solo iba a hacer el bien en ese lugar. Cabe resaltar que él reconoce que es un profeta, no cualquiera desde luego, sino el profeta de los profetas. Es notable que se refiere a sí mismo en estos términos, y justamente acusa a Jerusalén de matar a sus profetas, siendo que el Señor quería reunir a sus hijos como gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas, con esa imagen tierna que nos da. Por esa razón, Jesús les dijo en el versículo 35, vuestra casa os es dejada desierta. Con esto se refiere a que el Señor ya no manifestaría su gloria especialmente en Jerusalén, en ese templo, sino que iba a inaugurar un nuevo pacto donde ese templo sería abolido, dando paso a la iglesia como casa de Dios y templo del Espíritu. En este nuevo pacto, sellado en la sangre de Cristo, se revela algo que ya era de esa manera, pero que estaba envuelto en sombras y figuras. Es decir, el nuevo pacto no es una ruptura estricta con lo anterior, como si desde ahora surgiera otro pueblo y otra forma de salvación, sino que revela lo que realmente es el pueblo de Dios y que siempre ha sido de esa forma, y son aquellos que creen en el Evangelio, los hijos de Abraham por la fe. En contraste, esta Jerusalén terrenal, carnal, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 4, que era solo una sombra de la espiritual, sería destruida y dejada desierta, lo que se cumplió cuando fue invadida por los romanos en el año 70, siendo saqueada, el templo derribado y la ciudad destruida. Sin embargo, la iglesia como Jerusalén espiritual trascenderá esta era y disfrutará de la presencia de Dios por siempre. Capítulo 14. En los versículos 1 al 6, el Señor sanó a un hidrópico, que era alguien que retenía líquidos en parte del cuerpo, y esto lo
lo hizo en un día de reposo. Nuevamente se da este mismo debate. ¿Para qué es el día de reposo? Los judíos pensaban que era para hacer nada, pero Jesús les aclaró que es un día para hacer el bien y glorificar a Dios, y que ellos lo entendían de esta manera y naturalmente con sus animales, pero olvidaban que también era para hacer el bien a los hombres, con mayor razón siendo ellos hechos a la imagen de Dios. Así, Jesús corrigió una vez más este mal concepto. Veamos en esto la gloria de Cristo como el Salvador de su pueblo y el Señor del día de reposo.